Hola, ¿qué tal amigos de la República? Empezamos una nueva semana hablando de temas importantes para la familia. ¿Quién no se ha quejado alguna vez de un dolor de estómago? Quizás puede ser un dolor de estómago asociado a algún parásito, a algún virus o quizás asociado al estrés. No lo sabemos, pero lo vamos a descubrir a continuación en este programa y vamos a presentar a nuestro invitado. Estamos el día de hoy con el doctor Héctor Velarde, médico gastroenterólogo. Bienvenido aquí a la República. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar. Estamos al borde del Día Mundial de la Salud Digestiva la próxima semana y es importante aprovechar este momento para conversar sobre diferentes temas que nos atañen a todos de alguna u otra manera. Solemos decir que dentro de la consulta médica general más o menos el 60% de la consulta médica general está vinculada a trastornos digestivos. Trastornos que comienzan desde la ingesta del alimento hasta la eliminación de los detritos al final, luego de todo el proceso de la asimilación y la incorporación de los nutrientes del alimento. Bueno, hay procesos importantes en nuestro cuerpo que ocurren y nosotros todavía no tenemos toda la información, pero si usted quiere hacer las preguntas, aproveche, vamos a leer las preguntas que están apareciendo en la transmisión en vivo. Pero doctor, queremos conocer qué son las enfermedades gastrointestinales. Cuando hablamos de enfermedades gastrointestinales, nos referimos a todo el conjunto de patologías, de nosología, todo el conjunto de enfermedades que afectan de alguna manera a todo el proceso de la digestión. Desde que nosotros ingerimos el alimento en el esófago, el primer órgano por donde pasa el alimento, ocurre no es más que un tubo de paso. Ahí comienza el proceso del peristaltismo y la progresión del alimento hacia el estómago. En el estómago, el alimento sufre el efecto del ácido, comenzando a degradarse. Y se produce también una sustancia llamada pepsina que se encarga de desnaturalizar las proteínas para posteriormente permitir su incorporación en la fase siguiente, que es el intestino delgado. Ahí se realiza la asimilación de la gran mayoría de los nutrientes y luego pasan los alimentos al colon, donde sufren estos nutrientes el efecto de la flora intestinal y el efecto de una serie de mecanismos de absorción y resorción de agua hasta el momento de la evacuación del alimento. Ojo, también hay otros órganos que intervienen mucho en el proceso digestivo, como está en el hígado, por ejemplo, o como el páncreas, de alguna manera, que produce las enzimas que permiten la digestión de una gran mayoría de nutrientes. Ahora, estamos viendo el proceso normal, el proceso regular, pero ¿qué ocurre cuando aparecen las enfermedades que afectan a todo este sistema? Bueno, definitivamente muchas de ellas nos van a generar fenómenos de mala absorción, de mala asimilación o mucho disconfort o diferentes tipos de patología. Por ejemplo, a nivel esófago tenemos los fenómenos de reflujo. Si en algún momento se pierde el equilibrio del balance o de la migración del alimento, puede ocurrir que el alimento sea retornado desde el estómago hacia el esófago. Y el alimento no regresa solo, regresa con un conjunto de ácido, con una buena cantidad de ácido que va a generar síntomas como acidez, eructo, hipo, vinagreras, etcétera. Literal, la comida regresa hacia esta zona de nuestro cuerpo. Así es. Hay muchos condicionantes para los problemas de reflujo, ¿no? Definitivamente muchos de ellos, el horario de comida principalmente, los trastornos posturales, hay que tratar de mantener una buena postura y una buena masticación, de hecho. Hay que comer con tiempo, con calma, sí, ¿no? Porque cuando comemos rápido también no le damos mucho tiempo a nuestro cuerpo para asimilar y tener un buen proceso de digestión. Hay personas que comen en 10 minutos. Sí, eso es básico, definitivamente. Como también el horario de comidas. Está la mala costumbre a veces de comer y acostarse. Y el último alimento del día debiera ser ingerido 2 horas y media, 3 horas antes de acostarse. ¿Y cómo hacemos, doctor? Porque aquí en nuestro país que hay una gama impresionante de comida, de gastronomía, en la noche a veces las personas quieren celebrar, quieren salir, conversar y obviamente la porción de comida es bastante grande, ¿no? Suelo decir a los pacientes 2 cositas. Una, tratar de recuperar la sana costumbre de caminar por la noche. Yo siempre les digo, o sea, si tienes mucho problema de reflujo por la noche, una alternativa, consigue un perrito, terminas de comer y sacas a pasear al perrito después de la comida. Perfecto, pero obligado tiene que salir a caminar. Sí, pero también está el tratar de que los alimentos por la noche tienden a ser más ligeros y menos densos en carbohidratos para no tener una fermentación tan exagerada, una distensión. Y sobre todo eso también interviene en el proceso del manejo de glucosa, generalmente para los pacientes, ¿no? La tendencia al síndrome metabólico, la hipertensión, etcétera. Bueno, vamos a saludar a todas las personas que se están conectando, que están enviando sus comentarios. Saludamos a Maribel Lévano. Buen día para todos, un excelente tema. Gracias, Maribel. John Aguirre también nos saluda. Adriana Lucía ya tiene la primera pregunta. Doctor, con respecto a los dolores de estómago, ¿qué me recomienda tomar para el alivio inmediato? Doctor, ¿cuál es la respuesta? 2 cosas básicas en cuanto al dolor abdominal. Primero, identificar
tratar de que sea un dolor abdominal episódico y no se trate de un dolor recurrente o que haya sido repetido muchas veces, en cuyo caso es importante acudir al médico. Dos, el otro punto es la naturaleza del dolor, tratar de reconocer signos de alarma. Si es un dolor que exacerba con el movimiento, es un dolor que se acompaña de gran distensión, es un dolor que no me permite coger ninguna postura, definitivamente ya debiera ir al médico. Si se trata de un dolor episódico, en ese momento, son importantes dos cosas. Uno, mantener una buena hidratación, el paciente tiene que estar hidratado. Y dos, los antiespasmódicos, que suelen ser seguros, la iosina, que suele estar segura, se puede administrar para nuestro paciente definitivamente por un dolor episódico. Si el dolor repite, continúa o no mejora, definitivamente ya amerita una visita a la emergencia. Ese es un tema, ¿no? Porque a veces estamos ahí con un dolor, un fastidio en el estómago, no hacemos el análisis correspondiente, no hacemos un descarte y entonces simplemente lo único que hacemos es inhibir los síntomas, ¿no? Porque una pastilla te quita los síntomas, pero no corrige el problema de fondo, ¿no? Claro. Es importante también el tema del tipo de dolor. O sea, cuando hablamos de dolor abdominal, podemos hablar de un dolor agudo, urente, que calme, aumente con comidas, ¿no? Definitivamente localizado en el centro, en la parte alta del abdomen y en la zona central, lo que nos hace pensar en un problema péptico, un problema ulceroso, una gastritis, una dispepsia, un desorden digestivo alto. Pero también tenemos que identificar aquellos dolores tipo retortijón, esos dolores donde sentimos como que se tuerce el abdomen. Esos dolores tipo retortijón, pues definitivamente nos hacen hablar a un problema intestinal. Si se asocian a gases, distensión, balonamiento, con mayor razón, ¿no? Embalonamiento quiere decir que mi estómago está hinchado. Termino de comer y automáticamente se me hincha el estómago. Así es. Y no es necesariamente porque he comido mucho. No, eso es lo que habla de un dolor muy amplio. Contrario a lo que se piensa, la gastritis no da gases. Los problemas fermentativos, flatulentos, dispépticos con distensión, balonamiento o mucho sonido, nos tienden a hacer pensar en un problema intestinal. Ahí nuestro papel es acudir al médico para identificar qué está pasando a nivel del intestino. De repente, donde el espectro puede ser muy amplio. Puede ir desde una intolerancia alimentaria. Están los intolerantes a lactosa que no saben que son intolerantes. Porque antes hablábamos de intolerancia a ciegas, pero ahora tenemos que identificar quién es intolerante leve, severo o quién puede ser un intolerante tardío. Están los pacientes que tienen problemas con otro tipo de nutrientes, como el gluten, por ejemplo, que está en el trigo. Y están los pacientes que pueden encontrarse bajo el fenómeno de una infección intestinal, una parasitosis, por ejemplo. También, no todas las parasitosis van con diarrea necesariamente, algunas solamente me van a generar dolor. Están los pacientes que tienen una mala flora intestinal, y eso es importante porque ahora en el 2019 ya comenzamos a hablar y a prestarle mucha más importancia y mucha más atención a los fenómenos de desorden de flora intestinal como la disbacteriosis, la desproporción de las bacterias o el sobrecrecimiento bacteriano, que ahora sí es un fenómeno aquí, donde hay exceso de bacterias a nivel intestinal. Y eso no se puede prevenir porque estamos expuestos. De alguna manera sí podemos prevenir algunos temas. O sea, tenemos que ser un poquito preocupados con nuestra alimentación. Si vemos de que un alimento repetitivamente nos comienza a caer mal, tenemos que hacer un estudio probablemente por qué ese alimento nos cae mal. Si vemos, hay que tener mucho cuidado con la limpieza y desinfección de alimentos. La Lima en la que vivimos ya no es la Lima de nuestras abuelas. Antes teníamos muchos ríos y riachuelos en la periferia de Lima y era otro tipo de irrigación para los alimentos. Ahora tenemos la obligación de desinfectar hortalizas, los cultivos que crecen al ras de la tierra, como verduras y también algunas frutas. Un lavado de manos adecuado antes y después de comer, después de ir al baño, antes y después de la manipulación de alimentos. Y hay que tener también cuidado en dónde se consumen los alimentos, dónde compramos los alimentos, porque podemos ser sumamente limpios a la hora de cocinar en casa, pero después vamos a cualquier restaurante que no cuenta con las medidas higiénicas y ahí es donde contraemos enfermedades también. Definitivamente. Nosotros podemos confiar en los alimentos que lavamos y desinfectamos nosotros, pero no podemos poner necesariamente la mano al fuego por los alimentos que se han procesado fuera de nuestra casa. Un punto importante es el tema también de la fecha de vencimiento o los alimentos perecibles. Hay que tener mucho cuidado con esto. Mantener una adecuada cadena de frío para los alimentos, para la preservación y conservación de alimentos. Muchas veces se tiene la costumbre de las cremitas de surtidor, por ejemplo, que a veces las tenemos ahí semanas, días, horas, y no las tenemos bajo una congelación adecuada, ¿no? No se respeta la cadena de frío. Tenemos una consulta de Edgardo Alarcón. Buen día. En referencia a la ingestión de agua no potabilizada, ¿se puede correlacionar con los problemas de acidez, gastritis u otra afectación al normal desenvolvimiento del estómago? ¿Qué tal pregunta? Gracias, Edgardo.
Bueno, con el tema del agua es un tema que implica bastante responsabilidad para todos, tanto para quien provee el alimento, definitivamente quien nos provee el agua, y definitivamente nosotros la responsabilidad adecuada al momento de ingerir el agua. O sea, y agua envasada, o en todo caso, hervir el agua, que es importante. Necesitamos tener la sana costumbre de hervir el agua para todo, incluso para nuestros jugos. O sea, y lo otro, recordemos que el agua es vehículo de transmisión, cuando no es la adecuada, para muchas patologías, para muchas enfermedades, que van desde la hepatitis A hasta la presencia de aquella bacteria que nos causa grandes estragos, como el Helicobacter pylori, que es la bacteria que produce gastritis, produce úlceras, y nos pone en riesgo, de acuerdo a nuestra susceptibilidad, de cáncer de estómago. Recordemos también que el Perú y los países de la costa del Pacífico somos el segundo grupo de afectados tanto por enfermedad ulceropéptica vinculada al Helicobacter, por cáncer de estómago vinculado al Helicobacter, después de Japón. Y ahora, en el caso de esta enfermedad que acaba de señalar, ¿no? Hemos hablado de la importancia de hacer un diagnóstico a tiempo, ya que el Helicobacter puede ser también causante del cáncer. ¿Cómo una persona puede encontrar que tiene esto en su estómago? Si tenemos una persona que ya tiene síntomas repetidos, un desorden, una dispepsia, un desorden digestivo alto, ardor, dolor que varíe con alimentos, acompañado de sensación de llenura, que es un signo de alarma, y distensión a veces, definitivamente ante estos síntomas que aumentan o disminuyen con la presencia de alimentos por más de 2 semanas y que por un periodo mayor de 2 semanas, amerita un control médico y eventualmente de repente un estudio endoscópico. No es solo identificar el Helicobacter, sino identificar qué causó el Helicobacter. Por ejemplo, el Helicobacter nos va a llevar con el tiempo a inflamación crónica de estómago, pero también a cambios histológicos, entre los cuales se encuentra lo que hablamos de atrofia, metaplasia y displasia. Son temas médicos, son terminajos médicos, pero una cosa importante es identificar el estadio o el grado de daño vinculado a la presencia del Helicobacter. Y eso solo me lo va a dar una endoscopía. Yo puedo tratar el Helicobacter, pero la lesión que el Helicobacter causó no necesariamente va a regresionar si yo elimino el Helicobacter. O sea, ya es irreversible. Necesito, en algunos casos sí, y necesito el estudio endoscópico para identificar cómo lo voy a tratar, cómo lo voy a enfocar, cómo voy a manejar y cómo voy a prevenir que eso progrese a mayor daño. Aquí hay una pregunta de José Luis, dice, ¿también se puede detectar el Helicobacter pylori a través de una prueba de aliento o es necesario una endoscopía? Lo acabamos de comentar, pero referente a la prueba de aliento es importante esto. La prueba de aliento la solemos utilizar nosotros como control post-tratamiento. Alguien tiene diagnóstico del Helicobacter pylori vinculado a una úlcera duodenal, por ejemplo. Le doy el tratamiento de erradicación del Helicobacter, el tratamiento de la úlcera y posteriormente haremos la prueba de aliento para confirmar que se erradicó la bacteria. No voy a necesitar otro estudio endoscópico. Entonces ahí ya tenemos un dato importante, ¿no?, del Helicobacter pylori. Hay que prestar atención entonces a esos síntomas para prevenir también que se nos complique el tema gástrico, ¿no? Porque hay muchas personas que acuden lamentablemente al doctor cuando ya no pueden levantarse de la cama, cuando el dolor es intenso, cuando ya no quieren comer, cuando bajan de peso. ¿Cuáles son los signos de alerta que nos dan a entender que nuestro cuerpo realmente está sufriendo un peligro? En los problemas digestivos altos, un síntoma de alerta, signos de alerta definitivamente van a estar la baja de peso, asociada a un dolor o ardor que aumente o varíe con comidas, va a estar la baja de peso o la sensación de llenura precoz o saciedad temprana, esa sensación en la cual nos sentimos llenos con poca comida, lo que le decimos al paciente, si antes comía un plato de sopa, ahora con medio plato de sopa se siente lleno. Aquí hay algo que tenemos que investigar. Los problemas vinculados al reflujo, si el reflujo está asociado a cambio en la tonalidad de la voz, el velamiento de la voz, el apagamiento de la voz a lo largo del día, es un reflujo que me está generando un poquito de tos o es un reflujo que se presenta en la noche y no me deja dormir. Ahora, en cuanto a dolores abdominales y general y distensión, bueno, signos de alarma, definitivamente, el identificar que ese dolor no tenga un origen peritoneal o no tenga un origen específico vinculado a un órgano. Vinculado a un órgano, por ejemplo, dolor en el lado superior derecho del abdomen, tipo cólico, estoy obligado a hacer mi estudio ecográfico e ir al médico para ver si no se trata de un problema biliar. Si o un dolor de ese tipo asociado a ictericia, una tonalidad amarilla o una tonalidad oscura en la orina, con mayor
mayor razón. Si el dolor está vinculado a baja ponderal o a baja de peso, definitivamente necesito ir al médico. Si el dolor es un dolor que varía con el movimiento, subo, bajo escaleras y el dolor varía, definitivamente tengo que ir al médico. Y siempre tener cuidado de los problemas asociados a la posibilidad de una peritonitis o una apendicitis, ¿no? Que no siempre el dolor empieza por el lado donde está el apéndice, a veces puede estar focalizado por otro lado. En eso tienes toda la razón. Es el síntoma, lo que conversamos mucho con los residentes, con los internos, con los alumnos. El apendicitis es el dolor de apéndice es el único dolor con historia. Es el único dolor que comienza en la línea media y luego progresa hacia abajo o hacia abajo a la derecha. Definitivamente ese dolor que migra a lo largo de las horas nos hace pensar en la posibilidad de un problema apendicular. Y es un problema agudo. Claro que sí. Bueno, rápidamente, porque ya nos gana el tiempo, queremos responder a la mayor cantidad de preguntas. Janet Zamora dice: doctor, eructos y gases está asociado a gastritis. ¿Qué opinión de alimentos naturales como tocosh? El tocosh es un probiótico natural, ahora que hablamos de flora intestinal, ¿no? De alguna manera nos ayuda, pero es importante. Mi problema no es cómo manejo el dolor, con qué alimento necesariamente. Mi problema es qué me está causando el dolor. Si los eructos son repetidos, tengo que investigar reflujo o tengo que investigar un desorden de flora intestinal asociado a distensión. También el tema de los gases. Si el fenómeno de gases es repetitivo, ¿frente a qué estoy? ¿Estoy frente a una intolerancia alimentaria o repetimos? Estamos frente a un desorden de flora intestinal donde el camino va desde la suplementación y apoyo con probióticos hasta el estudio de heces y el estudio de prueba de aliento para identificar problemas de exceso de flora intestinal o sobrecrecimiento bacteriano, que ameritará un antibiótico de repente y una suplementación de probióticos también. Ok, entonces es muy importante, hay que hacer el seguimiento de nuestros dolores, acudir al médico, pero queremos ya, doctor, las recomendaciones finales para que podamos prevenir de alguna forma estas enfermedades gastrointestinales. 3 cosas pequeñas, ya que estamos un poquito conversando todos acerca de nuestros hábitos diarios. 1, tratar de mantener un buen horario un horario adecuado de alimentos. Es importante. Comer a nuestras horas, evitar que el último alimento sea 2 horas y media, 3 horas previo al acostarse, definitivamente es importante. 2, tratemos de disminuir en la noche tanto el consumo de carbohidratos y alimentos fermentables, incorporemos un poco el ejercicio dentro de nuestra actividad cotidiana. Definitivamente la actividad aeróbica es importante como parte para apoyo para una buena salud digestiva y definitivamente para una buena salud hepática. Y tenemos que, en paralelo con esto, tratar de mantener una limpieza adecuada y desinfección de alimentos. El tema de la manipulación de alimentos es básico. Hervir el agua, lavar bien los alimentos, lavarnos las manos, el proceso de la higiene y conservar una buena cadena de frío. Son aspectos importantes que nos van a permitir evitar un problema agudo que nos pueda perjudicar. Y los controles médicos a tiempo. O sea, si vemos que los problemas digestivos ya están tomando más de 2 semanas, tenemos que ir al médico. Si vemos que los problemas digestivos se acompañan de baja de peso, presencia de moco o sangre en las heces, tenemos que ir al médico. Si vemos que los problemas digestivos ya nos están generando, ya nos están complicando definitivamente en otros puntos de vista o afectan nuestra actividad cotidiana, tenemos que ir al médico. Y los estudios a la edad adecuada, los 35 años a 40 para nuestro estudio endoscópico, nuestro estudio de colon, si es que estamos con mucha alteración del ritmo evacuatorio y ya estamos bordeando los 45 años, es importante también. Bien, doctor, muchísimas gracias. Si lo quieren contactar o encontrar en alguna página, ¿nos puede dar su recomendación? Estoy en la clínica Ricardo Palma, pueden contactarse ahí, está el 2240971 para las citas, el 5663166 en la manera personal y también para los amigos de la Fuerza Aérea estoy en el Hospital Central FAP. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Hemos estado conversando entonces con